Esta historia comienza en 1906, cuando reciben el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, el primer Premio Nobel, Cajal y Golgi. Cajal dando inicio a la teoría de la unidad neuronal, cosa que recién se probó finalmente en la década del 50, cuando en el microscopio electrónico pudieron verse las dos membranas pre y postsinápticas, demostrando finalmente que la neurona es una sola, ella. En cambio, la posición original de la época de 1906 de Golgi era que el sistema nervioso obedecía a una forma de sincicio que no se puede decir que sea un sincicio, pero da la base para pensar en la hipótesis que les voy a plantear ahora. El sueño en sus orígenes sigue siendo una incógnita. El pasaje de la vigilia al sueño se traduce en el cerebro, o al revés, el cerebro cambia todas las redes neuronales de una posición a la otra. Esta es una hipótesis. Yo tengo algunas pruebas de ella que les voy a mostrar. No son, por supuesto, definitivas, pero todo el mundo queda invitado a trabajar en esta hipótesis. Bien, las redes neuronales son la forma real de trabajar el cerebro. Una unidad, una neurona sola, no significa prácticamente nada. Pero esa neurona unida a otras muchas, de las que hay en el cerebro disponibles, por supuesto, sí hacen la cosa. Esto producen pensamientos, producen memorias y producen conocimiento. Un ejemplo que les voy a dar, el primer ejemplo que les voy a dar es el siguiente. Si estudiamos la actividad neuronal de una neurona de la oliva superior en el sistema nervioso central del cobayo, en vigilia primero y durante el sueño después, vamos a ver lo siguiente. En vigilia vemos que esa neurona responde de manera totalmente distinta cuando estimulamos un oído o estimulamos biauricularmente, es decir, los dos oídos al mismo tiempo. Sabemos que esa zona comienza, de ahí hacia la corteza, comienza el proceso de reconocimiento de esto en el espacio, es decir, saber cuando la información es monoauricular o biauricular. El histograma posestímulo muestra características totalmente diferentes durante la vigilia cuando estimulamos monoauricularmente o biauricularmente. Los histogramas posestímulo son indiferenciables, tanto el de monoauricular como el biauricular. Esto hace suponer que hubo un cambio de redes neuronales con que estaba enganchada esa neurona, y que la pregunta que aparece es si la biauricularidad persiste durante el sueño. Cuando analizamos las respuestas de una neurona visual, es decir, frente a un estímulo visual, obviamente, sabemos que ahí la respuesta de esa neurona se genera una pequeña red neuronal que es la que recibe la información. Si esto lo correlacionamos, hacemos la correlación cruzada con el ritmo tita del hipocampo, vemos que durante la vigilia no existe correlación, es decir, la neurona, ese grupo de neuronas no se engancha con el ritmo tita del hipocampo. En cambio, cuando estudiamos esa neurona durante el sueño, sí ocurren correlaciones cruzadas con el ritmo tita del hipocampo. Eso yo lo entiendo como que hubo cambio en las redes neuronales,
del pequeño grupo neuronal que se puso en marcha con la estimulación visual y la pequeña red neuronal que genera el ritmo tita del hipocampo. Lo mismo ocurre cuando estudiamos una respuesta auditiva cortical y la analizamos en relación con el ritmo tita del hipocampo. Esto es decir, establecemos si existe correlación cruzada o no. Ocurre que, igual que pasaba con lo visual en el geniculado lateral, lo auditivo en la corteza también sufre cambios relacionados con el sueño, en este caso, con la vigilia y el sueño. Digamos que la pequeña red neuronal que se genera en la corteza con la estimulación auditiva, en vigilia no establece ninguna relación o correlación cruzada con el ritmo tita del hipocampo. En cambio, cuando pasamos al sueño, ese mismo cobayo, esa misma neurona, ese mismo momento, se establece correlación cruzada con el ritmo tita del hipocampo. Y esto, al igual que en el caso anterior, demuestra que también neuronas auditivas pueden pasar de pertenecer a una red neuronal durante la vigilia y cambiar a otra red neuronal durante el sueño. Estos son los experimentos básicos, por supuesto hay otros que nos dan la idea de que el cambio entre la vigilia y el sueño es un cambio general de las redes neuronales de todo el cerebro. Existen además neuronas especiales llamadas HAV, neuronas HV en inglés, que están localizadas en diversas regiones, pero las primeras fueron descritas en el hipocampo. Estas neuronas tienen un bajo umbral, es decir, que descargan rápidamente y tienen una distribución axonal muy difusa. De manera que estas neuronas pueden estar en la base de la generación de distintas redes neuronales en poco tiempo. Ya les digo, porque son de bajo umbral y de gran distribución de sus axones. Así que un cambio en una neurona, en una HAV, en el hipocampo, también como parece que hay en la corteza cerebral, puede determinar el cambio que yo propongo que se produce al pasar de la vigilia al sueño. Digamos, un cambio general de redes neuronales activadas. Después de todos los datos sobre información sensorial y sueño obtenidos en mi laboratorio, considero que la hipótesis pasiva del sueño, vieja hipótesis pasiva, que decía que el sueño se producía cuando la información sensorial desaparece, esta es totalmente discutible. Yo más digo ahora que la información sensorial participa activamente en la generación del sueño, como hemos visto en algunos aspectos. Por lo tanto, no solo debemos admitir o propongo la hipótesis de cambio total de redes neuronales, sino que la información sensorial además es participante activa en la generación del sueño.